Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 12 de Iyar, continuamos con nuestro shiur de la Hayomit. Hoy día veremos Parashat Emor y nos vamos a concentrar en el arte de educar. En nuestra Parashat, Parashat Emor, la Torah comienza diciendo Emor el Kohanim, Bnei Aharon, ve'amarta lehem. Dile a los Kohanim, hijos de Aarón, y les dirás. Si fijamos bien, el verso dice dos veces un término muy parecido, Emor ve'amarta. Dile, les dirás. Sobre esto Rashi escribe, Leazir gdolim al aktanim. Viene para advertir a los grandes sobre los pequeños. De este verso aprendemos un elemento sumamente importante a la hora de educar. Quizás el más importante. Si fijamos bien, en este caso la Torah nos habla sobre los Kohanim, sobre cómo el Creador comanda a los grandes que sean cuidadosos de leazir, de advertir a los pequeños. ¿Advertir de qué? De que no se vayan a impurificar, es decir, de todo el cuidado que involucra tener que mantenerse puros, sin exponerse a una impureza de muertos. Como por ejemplo, no ingresar a cementerios, a menos de que se trate de un entierro de un familiar muy cercano, no ingresar a hospitales donde puede haber un fallecido, etcétera, etcétera, para así no impurificarse. Esta advertencia que los Kohanim adultos les deben dar a los Kohanim pequeños de no impurificarse no es tan simple. A mí me tocó vivir de muy cerca el desafío que puede significar algunas veces el hecho de que el Kohen tenga que cuidarse de no impurificarse a los muertos. En nuestro Kollel tenemos una muy linda costumbre de hacer un viaje en grupo cada Rosh Chodesh Av. En este viaje salimos todos juntos en un bus muy temprano por la mañana, junto a nuestro querido Rosh Kollel, Rabbi Avraham Blickstein, y recorremos distintos lugares en el norte de Israel, disfrutando de distintas atracciones y también lugares espirituales. Cada año hacemos un muy rico asado en la mitad del viaje. Nos vayamos en el lago, en el Kinneret, paramos a tomar helado, etc. Sin embargo, lo principal que hacemos es recorrer tumbas de grandes sabios de Israel, como por ejemplo la tumba de Rabbi Meir Baranes, de Rabbi Shimon Bar Yochai, del Rambam, Ari HaKadosh, Maran Ben Yosef, etc. Y en cada lugar hacemos rezos especiales por nosotros y por los que apoyan el Kollel. Dentro de nuestros amigos más antiguos del Kollel, formando parte de nuestro grupo hace más de 5 años, se encuentra un Avrej que es Kohen. Me acuerdo que la primera vez que hicimos el viaje todos juntos, él vino con nosotros. Solo que se quedó el 70% del viaje dentro del bus, sin poder ingresar a ninguno de los lugares donde se encontraran las tumbas de estos grandes sabios. El segundo año, este Avrej ya no llegó al viaje. Decidió que lo más correcto era quedarse en su casa y tener que perderse el viaje, lo cual nos dio mucha pena a nosotros, dado que es un Avrej muy querido por todos. Y así fue por el resto de los años. Cada Rosh Chodesh Av, todos nos juntábamos en el Kollel por la mañana para subirnos al bus y comenzar el viaje, y este Avrej Kohen no llegaba. Al ver esto año tras año, de ver cómo este Avrej no podía venir con nosotros, pensaba para mí mismo, durante esos viajes, que seguramente esta es unas muestras de lo difícil y sacrificado que puede ser para un Kohen tener que cuidarse de no impurificarse con impureza de muertos. Me imaginaba lo difícil que ese para un niño Kohen, quien tuviera que vivir lo mismo que vivió este Avrej de nuestro Kollel. En el caso del Avrej, él ya era adulto, por lo que era más fácil entender y superar el hecho de no poder ir al viaje del grupo. Pero en el caso de un niño, como por ejemplo un joven de 13 años, que desea ir con todos sus amigos al paseo espiritual de curso por el norte de Israel, donde van a visitar tumbas místicas de sabios de la Torah, y le dicen que no puede ir, dado que él es Kohen y tiene que cuidarse, no impurificarse con impureza de muertos. ¿Qué tipo de explicación o qué tipo de consuelo se le puede dar a este joven para consolarlo? Sobre todo si es que esto se repite año tras año. Él debe pensar en su cabeza, ¿por qué tengo que perderme todo esto? Ni siquiera tenemos Bet HaMikdash hoy en día como para que tenga que estar puro y poder realizar los trabajos en Kedushá, de santidad. Entonces, ¿por qué tengo que cuidarme de todo esto y perderme el paseo más entretenido todo el año? Sin embargo, veremos que en realidad sí existe una manera de transmitir.
Y el secreto se encuentra en el verso de nuestra parashá. Si nos fijamos bien, cuando la Torah nos dice en nuestra parashá el término reiterado Emor ve'amarta, dile les dirás, Rashi nos dice leazir hagdolim al aktanim, leazir a los grandes sobre los pequeños. La palabra leazir puede provenir de dos raíces distintas, teniendo dos significados absolutamente distintos. Por un lado, leazir puede significar advertir, proviene de la palabra zeirut, cuidado. Pero por otro lado, la palabra leazir puede significar también alumbrar, proveniendo de la palabra zohar, como es el libro de Kabbalah, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, llamado Zohar HaKadosh. Por ende, cuando se trata de educación, hay dos caminos que podemos optar y tomar. Podemos tomar el camino de las advertencias, camino que se llama zeirut, concentrando nuestros esfuerzos en explicar todo lo que está prohibido y explicando el cuidado que se debe tener de no caer en lo prohibido y de no tropezar en aquello que ya explicamos que no se debe hacer, camino en el cual puede tener éxito como puede ser que no. Pero por otro lado podemos tomar otro camino totalmente distinto, que es el camino de alumbrar, camino el cual se lo llama Zohar. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En el camino del cuidado y las advertencias, lo que estamos transmitiendo a quien tenemos enfrente es una situación de alerta. Estamos inculcando que se debe tener cuidado de ciertas cosas por el mero hecho de que así debe ser, sin transmitir ningún tipo de elemento que pueda ayudarlo a enfrentar las pruebas que se puedan enfrentar en el futuro. Solamente el cuidado y el temor, causando una sensación que todo es un conjunto de prohibiciones, sintiéndose netamente como una carga para la persona. En cambio, cuando optamos por utilizar el camino de alumbrar, aplicando la palabra leazir que viene a la raíz de Zohar, lo que estamos transmitiendo ahí, a quien se encuentra enfrente nuestro, es que el motivo del cuidado que se debe tener proviene de algo más allá de una simple prohibición, convirtiendo algo que se podría ver como una carga para la persona en un mérito para la persona. Y lo vamos a explicar. Cuando mi amigo, el Avrech Cohen, que no pudo asistir al paseo, llegó al cole al día siguiente, se me acercó y me preguntó cómo había estado el paseo. Yo no quise contar mucho detalle para no sentirme que estaba ahora contando dinero frente a los pobres. Sin embargo, él sintió esto y me dijo algo que puedo sacar un mensaje muy potente de esto. Me dijo: por favor, no te abstengas de contarme cómo lo pasaron en el paseo por sentir pena de mí. Pena de que todos fueron y yo no pude ser parte del viaje. Y te voy a explicar por qué. Desde que yo era joven, ya comencé a tener este tipo de pruebas en mi vida. Esta no es la primera vez que me perdí un paseo con los amigos por ser Cohen y tener prohibido impurificarme con muertos. Sin embargo, mi padre me enseñó cuál es la forma correcta de mirar estas cosas y cuál es la forma de poder superar cada una de estas pruebas. Como Cohen, yo podría concentrarme en las prohibiciones que tengo y sentirme injustamente más restringido, encarcelado, abstenido que todo el resto respecto a muchas cosas que me gustaría hacer. Pero por otro lado, yo podría concentrarme en otra cosa bastante más elevada. Podría concentrarme en el mérito que tengo de que nací como uno de los descendientes de Aharon HaKohen, a quien el Creador eligió para que él y toda su descendencia sean quienes realicen el trabajo santo que se realiza dentro del Bet HaMikdash, trabajo el cual se lo puede llevar a cabo solamente estando 100% en condiciones de pureza, apropiadas para ello. Y parte de ello es estando puro de muertos. Al pensar así, y concentrarme en el hecho de que en cualquier momento puede ser que tengamos el Bet HaMikdash Be'ezrat Hashem construido y yo tenga que servir ahora dentro del templo junto con mis hermanos Kohanim, hace que en vez de sentir una carga y una aflicción por las restricciones que tengo, siento un orgullo y un honor tener que restringirme de ello, literalmente convirtiéndolo de algo que debería ser un sufrimiento en un goce y un honor. Eso es lo que nos dice la Torah, nuestra parashá, respecto a la acción de Jinuj, de educar. Siempre debemos lehazir, alumbrar a la hora de educar. No solamente los Kohanim poseen restricciones especiales, sino que cualquier persona de Am Israel que cuida Torah y Mitzvot posee restricciones especiales frente al resto del mundo.
Cuando queremos educar a alguien, en especial a nuestros hijos, no debemos poner acento solamente en las cosas que están prohibidas y que no hay que hacer, sino que debemos poner un acento especial en transmitirles el gran mérito que ellos tuvieron de pertenecer al pueblo elegido por Hashem Yitbaraj, por el Creador, poniendo acento en la luz que involucra dicha responsabilidad y explicar cómo todo mérito en la vida arrastra responsabilidades, lo cual no quiere decir que las responsabilidades son algo malo, al contrario, son las responsabilidades las encargadas de cuidar la luz de la persona. Y quien sepa transmitir esto, logrará que sus hijos sientan un mérito especial de cuidar la Torah y las mitzvot, entendiendo el valor que arrastra cada restricción y el motivo oculto de esta conducta. En el año 1980 en Brooklyn, el Rebbe Milubavitch formó un programa para jóvenes menores de Bar Mitzvah que se llamaba Tzivot Hashem, el ejército de Hashem. Todos los jóvenes que participaban en este programa tenían la posibilidad de ir subiendo niveles y obtener rangos dentro del ejército de Hashem. Uno de los noticieros conocidos de la comunidad en aquellos tiempos vio todo el movimiento que estaba generando este programa y se acercó al Rebbe para preguntarle sobre cómo podía ser que el Rebbe estuviera incentivando a los niños a temas de ejército, a rangos o cosas parecidas. ¿Acaso estaba intentando fomentar a que los jóvenes vayan al ejército? Sin embargo, el Rebbe le contestó algo increíble sobre el motivo de todo esto, algo que tiene directa relación con el comando de Leazir que vemos en nuestra parasha. El Rebbe le explicó al noticiero que no hay nada más importante en la vida de una persona, y sobre todo en la vida de un joven, que sentir motivación y responsabilidad sobre lo que se hace en su vida. A todos los jóvenes les gustan los temas de guerra y de ejército, y no hay guerra más seria que la vida de la misma persona, y no hay ejército más real que el de aquellos que luchan día a día por el Creador. Por ende, todo el motivo de este programa de Tzivot Hashem, de Gesto Hashem, es ingresar luz y motivación en los jóvenes para que puedan mantenerse por los caminos correctos sin importar qué desafíos se enfrenten. Todo esto dentro de un sentimiento de responsabilidad, de honor y de luz. Rabotai, debemos saber que esto no es solamente respecto a nuestros hijos, sino que respecto a cualquier persona que nos rodea, ya sea en la casa, en el trabajo o donde sea. Siempre que deseamos corregir, educar o enseñar a alguien, debemos primero alumbrar a aquella persona, nombrar sus cualidades y atributos junto con el potencial y el mérito que posee en sus manos. Y solamente después de eso podemos proceder a hablar de las restricciones y los cuidados. Solamente cuando la persona enfrente ya sea capaz de percibir aquello como parte de su mérito y no como una carga. Shabbat Shalom Mevorach.